Bienvenidos a la parte 3 del video de formaciones en el cual vamos a ver lo que es el desplazamiento relativo. Donde para el tema de desplazamiento relativo entonces vamos a tomar un poco de lo que es la teoría del libro de Byron Johnston, donde nos explican a qué se hace referencia con desplazamiento relativo, y es que se tiene el siguiente elemento. Se tiene este elemento, el cual tiene el punto C, C', A y B. Dicho elemento está fijo en el elemento C y C'. El punto B y A son libres. Cuando se le ejerce una fuerza al punto B en el punto B, el elemento sufre una deformación, la cual va a ser la deformación en A y una deformación en B. Pero nos están pidiendo que se calcule lo que es la deformación de simplemente el elemento del punto A o simplemente la deformación del punto B. Entonces, para ello se genera lo que es la deformación o desplazamientos relativos, donde vamos a tener lo que es la deformación de B con respecto a A. El desplazamiento relativo de B con respecto a A. Y es simplemente decir que es la deformación de B menos la deformación de A. Entonces podemos aplicar lo que es el cálculo de la deformación de B. Sería entonces igual a ¿qué? A la desplazamiento relativo de B con respecto a A más la deformación de A. Nos pueden estar dando algunos de los datos para calcular una de las incógnitas, donde puede ser esta incógnita o puede ser esta incógnita. Entonces, para ello vamos a realizar algunos ejercicios en los cuales vamos a poner en práctica este tema de desplazamiento relativo. Vamos a hacer este ejercicio 4.7 del Hibbeler. La carga de 800 libras está soportada por los 4 alambres de acero inoxidable 304. ¿Para qué nos dan el tipo de acero de los cables? Para que vayamos a las tablas y calculemos los módulos de elasticidad de esos elementos, los esfuerzos permisibles para cada tipo de material. Los 4 alambres de acero inoxidable 304, los elementos rígidos AB y DC. Determina el desplazamiento vertical de la carga si los elementos están en posición horizontal antes de que la carga fuera aplicada. Cada cable tiene un área de sección transversal de 0.05 pulgadas cuadradas. Entonces, para resolver este ejercicio, vamos a sacar aquí aparte los datos que nos están dando para trabajar. Entonces, nos están diciendo primero el área de cada sección. Entonces, el área del cable es igual a 0.05 y cuadrado, ¿cierto? Nos están diciendo que el acero es inoxidable 304. Para este cable vamos a tener entonces un módulo de elasticidad de 28 por 10 a la 6 PSI. Y nos están pidiendo que calculemos el desplazamiento del punto donde se aplica la fuerza. Entonces, para ello, este ejercicio hay que realizar los diagramas de cuerpo libre de cada elemento. Nosotros podemos hacer un corte en este punto de la figura. Podemos hacer un corte aquí. Entonces vamos a tener entonces el elemento AB. Tenemos nuestro elemento AB. Vamos a tener entonces una fuerza del cable hacia arriba, una fuerza del cable hacia arriba y una fuerza aplicada de 800 libras. Y acá tenemos entonces la fuerza B y la fuerza A. Entonces, lo primero que hacemos es calcular nuestras incógnitas. Tenemos dos incógnitas, 3 ecuaciones, tiene solución, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer momentos en A. Sumatoria de momentos en A, positivo en sentido antihorario, igual a 0. Entonces, esto nos va a dar como resultado 5FB menos 1 por 800 igual a 0. Y aquí tenemos entonces que FB es igual a 800 entre 5 y nos va a dar que FB es 160 libras. Luego hacemos sumatoria de momentos en B igual a 0 y vamos a tener que
800 por 4 menos 5 FA es igual a 0. ¿Sí? De aquí tenemos entonces que FA es igual a 800 por 4 quintos y nos da aproximadamente 640 libras. Podríamos haber hecho sumatoria de fuerzas en Y, positivo hacia arriba, igual a 0, y tendríamos entonces FA más FB menos 800 igual a 0, y FA era igual entonces a 800 menos 160 igual a 640 libras. Con estas dos fuerzas procedemos a hacer entonces el corte en este punto y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de un elemento rígido, el elemento rígido DC. Diagrama de cuerpo libre del elemento rígido DC. Entonces este elemento rígido va a tener una fuerza D, una fuerza C y acá una fuerza A y una fuerza B. Ese es nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces ya con estos datos procedemos a hacer el cálculo de la fuerza D y de la fuerza C. Entonces sumatoria de momentos en el punto C, positivo en sentido antihorario, sumatoria de momentos en C igual a 0. Entonces vamos a tener más FA por 5, 5 FA menos 7 FD igual a 0. Nos da como resultado que FD es igual a 5 séptimos de FA. Y esto da en total 5 séptimos de 640. Eso nos da 457,14 libras. Tenemos la primera fuerza. Ahora por sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, vamos a calcular FC. Tenemos que FY es igual entonces a FD 457,14 más FC menos 640 menos 160 igual a 0. De acá tenemos entonces que FC es igual a 342,86. Ya hemos calculado entonces las dos fuerzas del elemento rígido DC, ¿sí? El elemento rígido DC. Y ya con esto podemos aplicar nuestra ecuación de deformaciones, ¿cierto? Porque nos están pidiendo determinados desplazamientos verticales. Entonces tenemos las fuerzas en cada uno de los cables y con ello entonces podemos proceder a realizar el cálculo de las deformaciones que se están generando en los cables, ¿cierto? Entonces nosotros podemos calcular la deformación que va a tener este elemento DE y el elemento CF. Entonces, aplicando la parte de la teoría, nos están diciendo que en este punto tenemos un elemento que está fijo y un elemento que está libre. Acá podemos entonces tener una deformación, ¿cierto? Entonces la deformación del cable DE sería igual a la siguiente. Deformación DE sería igual entonces a la fuerza DE por la longitud DE sobre el área por el modo de elasticidad, ¿sí? Entonces tenemos los siguientes datos, son datos de entrada del ejercicio. El área es de 0.05 in cuadrado. El modo de elasticidad del material es de 28 por 10 a la 3 psi. Luego tenemos entonces que la deformación del cable DE es igual a la fuerza de 457,14 por la longitud del cable, 4 pies, por 4 pies. Pero vamos a trabajar entonces en PSI y el área en IN. Pasemos esto entonces a pulgadas por 12 dividido el área 0.05 in cuadrado. Esto está libra in. Acá tenemos entonces por 28 por 10 a la 6 libra sobre pie cuadrado
cancelamos pie cuadrado, cancelamos libra con libra y nos queda en unidades de pulgadas. Entonces la deformación de E es igual, deformación de E 0.0167 in. ¿Hacia dónde? Hacia abajo, ¿cierto? La deformación para el cable CF sería igual a la fuerza CF por la longitud sobre el área por el modo de elasticidad. Y esto es igual a la fuerza CF, que es de 342.86 libras, por la longitud, que son 4 pies, por el factor de conversión a pulgadas de 12, sobre el área de 0.05 por 28 por 10 a la 6 PSI. Esto nos da una deformación del cable CE de 0.01175 pulgadas. Entonces ya tenemos la deformación de nuestro cable CE y de nuestro cable DE. Ahora bien, la parte de analizar qué sucede con este elemento, con la deformación de la fuerza P en el punto P. ¿Por qué aquí llegamos a hacer lo que es desplazamiento relativo? Pues porque este elemento se está deformando y está llegando, digámoslo así, hasta esta parte. Entonces eso indica que este elemento se deforma hasta este punto y acá tendríamos, como en la teoría, una deformación A y acá tendríamos una deformación B y tendríamos que aplicar lo que es deformación, desplazamiento relativo. Tenemos que el punto AH y el punto BC son dos puntos libres, como en la teoría, el punto A y el punto B, ¿cierto? Entonces hay que aplicar lo que es desplazamiento relativo. ¿Cómo aplicamos entonces nosotros ese desplazamiento relativo? Pues acá simplemente hemos calculado el desplazamiento de D y de C. Resulta que el cable AH necesita tener entonces el desplazamiento del punto H. ¿Cómo se calcula el desplazamiento del punto H? El desplazamiento del punto H se realiza de la siguiente forma. Tenemos nuestro elemento de C inicial, luego surge una deformación en C y surge una deformación en D. Miren que la deformación de E es mayor que la deformación en C, por eso lo dibujamos en esta forma. Y luego vamos a tener acá nuestro punto H. Acá quedaría nuevo punto H. Y para calcular esta deformación, entonces vamos a tener nuestro triángulo y vamos a realizar entonces la relación de triángulos. ¿Sí? ¿Cuánto sería entonces la deformación de este punto? ¿Cuánto valdría este punto? Vamos a llamarlo Y. El punto Y, haciendo una relación de triángulo, sería este valor de acá es la deformación D menos la deformación C. Esto vamos a llamarlo H. H es igual a la deformación D menos la deformación C. Y tenemos estas distancias, 2 pies y 5 pies. Entonces hacemos una relación de triángulos y decimos que H es a 7 como Y es a 5. Entonces de acá decimos que H, decimos que 5 séptimos de H son igual a Y. La deformación del punto H sería igual a ¿qué? Sería la deformación de este pedazo que hay acá, porque ese es el pedazo, esa es la parte inicial. Acá en este punto estamos la viga y se deformó C y se deformó D. La deformación de H sería entonces Y más la deformación de C. Pero ¿cuánto vale Y? Y vale 5 séptimos. Tenemos acá 5 séptimos de esa H. 5 séptimos ¿de quién? De deformación de D menos deformación de C. Deformación de D menos deformación de C. Más la deformación de C. Luego la deformación del punto H es igual a 5 séptimos de... ¿Cuánto es la deformación de?
0.01567 menos 0.01175 más 0.01175. ¿Cuánto nos da la deformación de H? El desplazamiento que surge H, 0,01455 in. Y esto es lo que nos da el desplazamiento del punto H. Ahora, ya tenemos este desplazamiento, vamos a calcular los desplazamientos relativos de este punto, ¿sí? Ya hemos calculado lo que son las deformaciones de los cables, los cuales están libres en el punto D y en el punto C, los cuales tienen un desplazamiento. Y ahora vamos a calcular las deformaciones o desplazamientos que sufren el punto A y el punto B. Para ello, vamos a tener que aplicar lo que es desplazamientos relativos. Y vamos a decir entonces que el desplazamiento relativo desde A con respecto a H y el desplazamiento relativo de B respecto a C. ¿Por qué decimos que son desplazamientos relativos? Pues simplemente lo estamos aplicando porque decimos que el elemento, el punto A y el punto H son libres, entonces hay un desplazamiento relativo, y que el punto B y el punto C también son libres y tienen desplazamientos relativos. Cuando digo libres, van a decir ustedes, pero es que está agarrado de un cable, ese cable se está deformando, esto se está moviendo, esto se está moviendo, entonces ahí hay un desplazamiento relativo. Entonces, para los desplazamientos relativos de A con respecto a H, vamos a tener que es igual a ¿qué? A la deformación de A menos la deformación de H. Y en este caso es la deformación de B menos la deformación de C. Tenemos este valor, tenemos este valor, tenemos este valor y tenemos este valor. ¿Por qué tenemos el desplazamiento relativo de A con respecto a H? Porque tenemos la fuerza que hay en el cable. Vamos a calcular entonces el desplazamiento relativo de A con respecto a H. Y esto es igual a la fuerza que hay en el cable a H. Entonces la fuerza en A por la longitud del cable AH sobre el área por el modo de elasticidad. Y esto es igual a la fuerza de A, 640 libras, por la longitud que es de 4.5 pies, por 12, factor de conversión a pulgadas, sobre el área de 0.05 in cuadrado, por 28 por 10 a la 6 libra por in cuadrado. Esto nos va a dar un desplazamiento relativo de 0.0247 in, el desplazamiento relativo. Pero también dijimos que esto era igual a la deformación de A menos la deformación de H. Y nosotros ya conocemos la deformación de H. Entonces podemos decir que la deformación de A es igual a 0.0247 in más la deformación de H, que vale 0.01455. Y eso nos da aproximadamente 0.3924 in. Y ya hemos calculado la deformación de A. Para la deformación del punto B, aplicamos lo mismo. Entonces vamos a calcular la deformación relativa de B con respecto a C, y es igual a la deformación de B menos la deformación de C, y es igual a la fuerza BC de 160 libras por la longitud por el factor de conversión sobre el área por el modo de elasticidad. Y esto nos da aproximadamente 0.00671 in.
De aquí conocemos la deformación del punto C, entonces la deformación de B sería igual a la deformación al desplazamiento relativo BC más la deformación de C, y esto es igual a 0.006171 más la deformación de C, que es 0.0175, y esto da aproximadamente 0.179, y hemos calculado la deformación del punto B. Ahora vamos a proceder a calcular lo que nos están pidiendo: el desplazamiento vertical de la carga, o sea, del punto que se encuentra a un pie desde el punto A. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, tenemos nuestro elemento rígido AB, nos dice que B se desplaza 0.01 y que A se desplaza 0.03. Entonces vamos a tener una deformación de B y una deformación de A. Y aquí a un pie vamos a tener el desplazamiento de la carga. Vamos a tener entonces una relación, vamos a decir, acá tenemos entonces este valor. ¿Cuánto vale todo este valor de acá? Este valor vamos a llamarlo H y este valor vamos a llamarlo Y. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale H y cuánto vale Y? Entonces, para esto vamos a decir que H sería igual a la deformación de A menos la deformación de B, ¿cierto? Entonces de acá tenemos que esto vale un pie y que este elemento vale completo 5 pies, ¿sí? Entonces tenemos la deformación H, el punto H, el punto, y necesitamos calcular Y. Entonces decimos una relación de triángulos. Esta es nuestra incógnita. La relación de triángulos sería, aquí tenemos H y aquí tenemos Y. Esto vale 1 y completo vale 5. Entonces decimos que H es A5 como Y es A4. Luego decimos que Y es igual a 4/5 de H, pero H vale deformación de A menos la deformación de B. Luego decimos entonces que la deformación del punto completo es igual a la deformación, el desplazamiento de la fuerza es igual a la deformación de B más Y. Eso es lo mismo que decir 4/5 de la deformación de A menos la deformación de B más la deformación de B. Luego, el desplazamiento de la carga sería igual a 4/5 de la deformación de A. ¿Cuánto es la deformación de A? 0.0392 menos la deformación de B, que vale 0.01793 más 0.01793. Luego delta de P, el desplazamiento de la fuerza P es igual a 0.035 in, desplazamiento hacia abajo. Y ya hemos calculado entonces nuestro resultado de nuestro enunciado. Nos estaban pidiendo cuánto se había desplazado la fuerza